Queridos estudiantes, muy buen día. Continuamos con la semana 33 y hoy, en el día 3, vamos a trabajar en el área de personal social. No olvides que estamos en el proyecto Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Y ten en cuenta que todas estas actividades te vayan a ayudar a responder al reto de la semana. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Recuerden que todo estas actividades precisamente lo que quieren es que tanto el hombre como la mujer sean reconocidos ante la ley en igualdad de derechos, deberes y oportunidades. En ese sentido, vamos a trabajar el día de hoy en base a cómo ha ido cambiando el rol de la mujer en las distintas etapas. ¿Listo? Vamos, acompáñame. Aquí tenemos el planificador de la semana y hoy, en el día 3, vamos a realizar los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Dentro de los recursos vamos a trabajar 3 textos. ¿Qué roles desempeñaban las mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Las mujeres en la República y la historia del voto femenino en el Perú. Ya sabes, tu lápiz o lapicero, hoja de reuso o cuaderno. Dentro también de todo este trabajo tenemos una meta muy importante. Vamos a explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la República y la ACT. Bien, campeones y campeones, vamos a empezar juntos leyendo los siguientes testimonios. Bien, tenemos el testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años y le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año 1947 se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo y exclusivo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Y también tenemos el caso de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar y también, obviamente, de forma contraria. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Bien, niñas y niños, acá tenemos 2 testimonios muy importantes. Hay que recalcar una vez más, desde Aprendemos Juntos en Casa, lo que queremos es un lineamiento neutral en la que se respete los derechos y los deberes de ambos, tanto del hombre y la mujer, en la actualidad y que está establecido en la Constitución Política del Perú. Bien, continuemos. Una vez que ya hayamos reconocido, entendido sobre estos testimonios, te invito y te sugiero a llenar el presente cuadro. Dentro de la sugerencia también está que coloques en pausa el video y puedas tú llenarlo a tu forma. Y de ahí, obviamente, vas a poder visualizar cómo estamos llenando este cuadro, que si haces una comparación. Si tienes que mejorar, lo mejoras, o si no, recuerda que también puedes consultar con los familiares o tu profesor o profesora para, obviamente, afianzar y hacer que este cuadro sea de un trabajo óptimo. ¿De acuerdo? Bien, en la primera pregunta tenemos que ¿cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y 2002? Según los testimonios, tenemos el testimonio de la abuelita de Justina en el año 1947 y tenemos el testimonio de la mamá de Antonio en 2002. Bien, entonces acá te presento las sugerencias, ¿no? Tú puedes obviamente afianzarlo, puedes mejorarlo, puedes acotar más de repente, o si no, también
puedes, junto con tu profesora o profesor, agregar algo que tú creas conveniente que se debe agregar. Bien, tenemos en todo caso que en el caso de Justina, la mujer realizaba las labores del hogar en ese año, ya que menciona de que las mujeres tenían una función de ser una buena esposa, que esa era la función solamente parte de las mujeres en esa época. En cambio, en el caso del 2002, en la mamá de Antonio, también las mujeres realizan las mismas actividades que los hombres, y ya está establecido ante la ley. Con respecto a la pregunta, de acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Bien, aquí los hombres tenían mayores derechos, estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia como jefe de hogar. A tener en cuenta que la función del hombre era justamente ello. En la actualidad, el hombre tiene los mismos derechos que las mujeres, que quiere decir que también las mujeres comparten esta función de elaborar, de trabajar para sustentar el hogar. Es decir, ambos nuevamente cumplen las mismas funciones o actividades en pos del bienestar del hogar. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Las permanencias. Bien, los hombres en aquella época trabajaban, estudiaban y buscaban el sustento familiar. En la actualidad se sigue manteniendo esa situación en la cual el hombre trabaja, estudia y también sigue buscando el sustento familiar. Sin embargo, hay algo que ha cambiado con respecto a esta pregunta. Ahora, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y hombres en ambas épocas? Es decir, acá los cambios. Obviamente los cambios se obedecen principalmente con respecto a la mujer. En el año 1947, según el testimonio de la abuelita de Justina, la mujer era dependiente. No tenía derecho al voto y solo realizaba las labores del hogar, contrario a lo que los hombres sí podían estudiar, trabajar, ¿no? Entre otras cosas. En la actualidad, no. Ahora la mujer, tanto como el hombre, tiene los mismos derechos y deberes ante la ley. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? En aquella época se consideraba a la mujer como un ser inferior, incapaz de tomar decisiones. En la actualidad no creo que haya esa diferenciación, ya que hay leyes que declaran los mismos derechos y deberes sin distinción. Lo que sí mantiene ciertas existencias de roles preconcebidas, en todo caso, es por las ideas tradicionales, ya que estas ideas se mantienen lamentablemente no solamente de parte del hombre, sino parte también de la misma mujer. Entonces, ambos en algunas regiones que mantienen estas ideas preconcebidas ya deben variar, ya deben cambiar, porque también así está ante la ley, y obviamente tanto el hombre como la mujer ya tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes, con igualdad de actividades, con igualdad de funciones. Y en ese sentido, justamente pongo como ejemplo lo que trabajamos el día de ayer, de que ya las entidades públicas están permitiendo justamente el ingreso cada día de las mujeres, y obviamente ya depende de nosotros, tú como ciudadana y los varones como ciudadanos, en hacer valer estos derechos, ¿sí? Bien, y ahora, de acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Recuerden nada más, estos permanecen por las ideas preconcebidas, no por las leyes. Las leyes y las normas ya están establecidas, ¿correcto? Por ejemplo, vamos. En los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de labores domésticas para ser buenas esposas. Como puede ver, consideran como idea. Esta es una permanencia, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto ya es un cambio, pero como le vuelvo a recalcar, no es que la mujer, por ser mujer, tenga que realizar tales actividades, y el hombre, por ser hombre, tenga que también tener esa actividad de tener que salir a trabajar. En la actualidad, la responsabilidad del hogar es deber y derecho de los dos. Es decir, para llevar el sustento a la mesa del hogar, ambos, hombre y mujer, son responsables. Antes, el responsable o el único responsable era el hombre. En la actualidad, ya no es el hombre, es también la mujer. En
En el lado contrario, antiguamente se pensaba que la mujer tenía que ser dependiente y que solamente el hombre tomaba las decisiones y ella tenía que obedecer, y en todo caso ella solamente se designaba como función importante las labores del hogar, y es más, no tenía otra función. En la actualidad no. En la actualidad, como mujer, está establecido ante la ley de que puede realizar las mismas labores, y es más, y en muchos casos es la mujer la que más bien ahora maneja los hilos de la economía del hogar. Queridos estudiantes, entonces vamos a iniciar con el texto 2, las mujeres de la República. Recuerden que el anterior era las mujeres en la época virreinal. Acá ya vemos el valor, en todo caso, el accionar protagónico de las mujeres en la independencia del Perú. Vamos por partes. Bien, el 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres, quienes apoyaron al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, 1777-1824, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista. En 1822, en el distrito de Parás, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En ese lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo, Tomás, estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patrióticas estacionadas en Parás. Informada del plan, María Parado de Bellido escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes de que llegue a su destino fue interceptada por los españoles. El 29 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina llamada Escuela Central Lancasterana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María de Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Bueno, ahí podemos ver que ya la mujer empieza, digamos, a tomar posición. Sigamos. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú y en Lima. A partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla, pero la educación de todas maneras, eso sí chicos, continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845 y 1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado convirtiendo la educación en un elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción que estableció colegios a nivel de primaria y media y fijó la currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla, 1855 y 1862, tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo el control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza.
este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina a través o en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura. Cursos por más insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Como podemos ver, estudiantes, hay una gran diferenciación entre la cantidad de escuelas para mujeres y para varones, y así también los que estaban estudiando. Y también hemos visto que cuáles eran los cursos que se impartían a las estudiantes, ¿no? A las estudiantes mujeres, que señala también que eran insuficientes para proseguir estudios superiores. Pero ya iba ganando espacio la mujer. Acuérdense bien que en años anteriores, en el virreinato, la mujer solamente era considerada como un ser inferior y que no tenía más que una función, más que las labores del hogar. Acá como que ya se está empezando a dar ciertos cambios, para bien obviamente buscando la igualdad tanto entre el hombre y la mujer. Bien, y el último texto, Historia del voto femenino en el Perú. Empezamos y acompáñame a la lectura. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones y se la consideraba en inferioridad de condiciones. Incapacidad cultural y fragilidad fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente, en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1933 el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues había hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar con entera libertad. En 1955, la ley número 12391, que modifica la Constitución Política del Perú y concede derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadanas. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que las relegan al ámbito doméstico. Estas ideas preconcebidas, queridos niños, queridos estudiantes, se siguen manteniendo en ambos lados,
hay todavía mujeres que piensan de esta manera, aunque no increíblemente, y también pues obviamente de los mismos varones. Sin embargo, una vez más lo recalco, ante la ley ya está establecido desde el momento de la concepción, cualquier ser humano es totalmente en sus derechos y deberes igual en todo tipo de estamento. Es más, el Estado protege y obviamente da principalmente el valor hacia las mujeres en el transcurso de sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera un tipo de abuso, también hay normas que defienden y hacen prevalecer la constitución política en cuanto a la igualdad y reconocimiento de los derechos y deberes tanto de las mujeres como de los varones. Bien, ahora luego de leer esos textos en tu cuaderno o hoja de reuso, completemos el siguiente cuadro. Una vez más, te sugiero que coloques en pausa el video para que así puedas completarlo y así después puedas compararlo. Una vez más, consulta con tu profesor o profesor o familiares para que así también te den su punto de vista. Bien, entonces tenemos el siguiente cuadro y tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época? Bueno, en este caso virreinato, república y actualidad. En el virreinato las mujeres solo cumplían el rol de ser buenas esposas y buenas madres, y los hombres eran los que daban sustento al hogar y ejercían las decisiones. En la república la mujer ya obtenía mayores derechos, como por ejemplo estudiar, pero mantenían aún el rol de las labores del hogar. En la actualidad, ambos toman decisiones, ambos comparten las funciones y actividades del hogar. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Bueno, las mujeres eran dependientes y no tenían derechos. El hombre realizaba todo con respecto a mantener el hogar. Las mujeres en la república ya obtenían más derechos, aunque insuficientes aún, pero que les permitía estudiar. El hombre continúa con sus derechos y deberes conforme a sustentar el hogar. En la actualidad, ahora ambos tienen los mismos derechos y deberes ante la ley. La mujer decide por sí misma y ejerce su derecho al voto. Muy bien, y ahora la pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Bueno, las mujeres realizan las labores del hogar, el hombre era el que daba el sustento. En la república las mujeres realizan las labores del hogar, aunque tienen más derechos. El hombre era el que daba el sustento. Se mantiene en el caso de los hombres que siguen el sustento. En la actualidad las leyes son sin distinción alguna, es decir, ya prevalece la igualdad de derechos y deberes, solo que se mantiene el pensamiento tradicional propias de las ideas machistas feministas. En este caso, si se mantiene el rol de la mujer dentro del hogar y que el hombre, por ser hombre, tiene que salir a trabajar para mantener el hogar, son ya ideas propias que se mantienen tanto de ambos lados, tanto de los hombres como también de las mujeres. Estas ideas ya deben cambiar, ya que ambos tienen los mismos deberes y las mismas funciones frente a la familia. Bien, ahora, ¿qué ocurrió para que hubiera estos cambios en los roles de una época a otra? Responde esta interrogante en tu cuaderno o en hoja de reuso. Así también, actualmente podemos decir que los roles de las mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuál crees que sea la causa? Bueno, hay que tener en cuenta que si una mujer decide, no está siendo coaccionada ni mucho menos cambiando en su pensamiento, siendo subyugada a seguir siendo dependiente. Tengamos en cuenta de que en la actualidad hay una responsabilidad para con los menores de edad. Eso ténganlo presente siempre. Si hablamos de niños menores de 7 años o de 8 o de 10 años, son niños que requieren que esté un tutor responsable de ellos. Lamentablemente, a veces cuando papá trabaja y también mamá, estos quedan prácticamente al abandono, y lo podemos visualizar en las diferentes circunstancias de estudiantes con bajo rendimiento en las diferentes escuelas. En este sentido, no podemos olvidar que el rol de padre y de madre frente a los menores es un deber y un derecho de los menores para que ellos obviamente tengan una vida propicia y óptima de acuerdo a su edad. En este sentido,
lo que quiero llegar es que tanto papá y mamá tienen que dialogar, comunicar y obviamente buscar una solución y una salida óptima para todos dentro del hogar. Hay mamás que deciden, por ejemplo, quedarse en casa al cuidado de las labores del hogar y de los hijos, de los menores, y el padre sale a trabajar. En otras familias es la mujer la que sale a trabajar y es el padre que se queda en casa al cuidado de los hijos y también de las labores del hogar. Y no es nada malo, porque obviamente están dialogando y están buscando una solución. Y hay otros papás y otras mamás que en comunicación deciden los dos trabajar y tratan de ver qué familiar o contratar personal que pueda cuidar a sus menores hijos. Claro que este último en la actualidad ya es un poco peligroso por cómo estamos la sociedad en cuanto a la inseguridad ciudadana que hemos podido visualizar en las diferentes programaciones y noticias. Entonces, desde nosotros lo que queremos es que ustedes, niñas y niños, cuando tengan la madurez de edad, sepan de que tienen las mismas funciones y los mismos deberes. Los derechos ya lo hemos explicado constantemente. Ahora hablemos de los deberes. Los dos, tanto mujeres y hombres, y cuando sean mamás y papás, tienen los mismos deberes para con los hijos. Y son los dos los responsables que para darla todo lo correspondiente y estipulado dentro de los derechos de los niños. Correcto, que es educación, dar calidez de familia, tener techos, tener los alimentos, la ropa, etcétera. Entonces, no tratemos de tampoco que porque mamá se queda ya está una idea preconcebida. No es así tampoco, ¿sí? Las expresiones sobre todo hay que cambiar. Una vez lo recalco y como siempre lo recalco desde el día lunes, no la mujer por ser mujer se tenga que quedar en casa, ni el hombre por ser hombre tenga que salir de casa a buscarle sustento. Acá, hombres y mujeres tienen los mismos deberes para con el hogar. Bien, una vez dejando en claro y nuestro punto de vista y nuestra posición, y teniendo en cuenta los textos que has leído y las respuestas a las preguntas, se escribe una explicación muy importante sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Ten en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad, ¿sí? Ese es tu trabajo, esa es tu actividad, la cual debes enviar como evidencia y producto a tu profesora o profesor. Y ahora, como siempre, nos volamos y te presente los siguientes criterios. Una vez más, ya sabes, debes colocar check donde corresponda y también te presente lo siguiente. Responde a la pregunta que al explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad, ten en cuenta si has cumplido todos estos criterios y cuál debes mejorar según tu parecer. ¿Y qué harías o qué acciones deberías realizar para mejorar? ¿Sí? Esto es en cuanto a la autoevaluación. Y con tu familia, que es muy importante siempre trabajar con ellos, siempre ten presente que debes conversar sobre todo cómo ha sido, ¿no? Porque si tienes tu abuelito o abuelita, ellos te podrán decir mejor cómo ha cambiado la sociedad. Y si estos cambios han sido buenos. En la actualidad, en cuanto al aspecto valorativo, hemos disminuido radical y bueno, lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Tenemos una sociedad casi sin valores. Entonces, pregunta a tu familia si todo esto ha conllevado a un muy buen camino para la sociedad, si está bien, está correcto, hay que cambiar algo, hay que mejorar algo, o todo está bien. Eso, conversa siempre con tu familia, es muy importante. Y realiza las siguientes preguntas. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad? ¿Y por qué? ¿Qué roles creen que se mantienen hasta la actualidad y por qué? ¿Por qué crees que esos roles se siguen manteniendo? ¿Están de acuerdo en que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar? ¿Y por qué? Y también, ¿qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Todo esto compártelo con tu familia y obviamente su punto de vista y sus respuestas van a afianzar también tu aprendizaje, tú mismo vas a poder ampliar tus opiniones y en todo caso poder fundamentarlo mejor. Bien, campeones,
y campeonas. Las felicito y los felicito. Y ya saben, debes reflexionar sobre tu aprendizaje haciéndote las siguientes interrogantes. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Qué dificultades has tenido, tuviste y cómo así lo has superado? Recuerda que esto es muy importante, siempre autoevaluarnos, reflexionar sobre los mismos, sobre nuestros aprendizajes y también puedes buscar acciones de mejora. Una vez más ten presente que de nosotros, de Aprendemos Juntos en Casa, lo que queremos es que tu campeón y tu campeón sepas tus deberes y tus derechos, pero a la par también sepas que tienes igualdad de oportunidades y que tienes que, sobre todo, defender tus derechos. Pero para defender tus derechos, ¿qué tienes que hacer? Obviamente conocerlos, y es muy importante. Yo te invito siempre a dar lectura, sobre todo a estas normativas, a estas leyes, para que conozcas tus derechos, sobre todo las que están establecidas dentro de la Constitución Política del Perú, y que todo peruano debería, al menos mínimamente, saber sobre ciertos derechos plasmados ya en dicha Constitución. Bien, queridos estudiantes, hemos culminado la actividad de hoy día. Ya sabes, la actividad se encuentra en el enlace de Aprendemos Juntos en Casa, educación virtual. El enlace está en la descripción del video, así también suscríbete al canal, dale like y cualquier comentario y sugerencias, como siempre, ahí escribe en los comentarios, o si no también te vas al blogger y también puedes escribir dentro de los comentarios también en qué te gustaría mejorar o qué tema te gustaría que tratemos también, ¿sí? Bien, bueno, campeonas y campeones, nos vemos en la siguiente actividad. Y así, obviamente, como siempre, evita de salir, estamos todavía en pandemia, estamos con eso de la difteria, vacúnate o diga a tus familiares que se vacunen. Bien, conmigo será entonces hasta la siguiente actividad. Chao.